y bienvenidos al Mínimo Esencial. Hoy abrimos un espacio de debate con una premisa urgente. El hambre es una violación de la ley, no una fatalidad. Nos enfrentamos a la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, un espejo doloroso que refleja el incumplimiento sistemático del derecho humano a la alimentación. Mi nombre es Óscar Augusto Ferreira Perdomo y tengo el honor de guiar esta conversación que hoy cuenta con un panel excepcional. Blanca Zenaida Beltrán Sabogal, experta en el contenido esencial del derecho y el contexto humanitario. Jason Fernando Claros Poloche, analista de las fallas en la accesibilidad económica y física. Ángela Daniela Muñoz Ortiz, analista de las obligaciones del Estado en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y por último, Nicolás Cruz Ruiz, enfocado en los mecanismos de rendición de cuentas y soluciones legales. El marco de nuestro análisis es claro: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que el derecho se ejerce cuando toda persona tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada. Cuando el hambre persiste, hay una falla jurídica del Estado. Para el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la primera y más inmediata obligación del Estado es mitigar y aliviar el hambre. La pregunta central es: ¿ha hecho Colombia en La Guajira el máximo esfuerzo para cumplir esta obligación mínima, utilizando el máximo de los recursos disponibles, tal como lo exige el párrafo 17 de la Observación General número 12? Es desde esta perspectiva que iniciamos nuestra discusión. La crisis en La Guajira, con sus altos índices de desnutrición y mortalidad infantil, no es un simple problema social o climático. Es, a la luz de los estándares internacionales, una violación sistemática de este derecho. Blanca, bienvenida. Usted ha analizado el contenido normativo y el contexto de las cifras y subraya dos elementos de disponibilidad y accesibilidad. ¿Cómo se traduce la desnutrición en La Guajira en una violación directa de esos dos componentes de derecho? ¿Y por qué esta situación no puede ser vista simplemente como una catástrofe natural, sino como el incumplimiento de la obligación básica de mitigar el hambre que debe ser cumplida de inmediato? Gracias, Óscar Augusto. Muy buenas noches. Gracias por esa apertura a este podcast tan interesante. Con respecto a tu pregunta, debo indicar que la desnutrición en La Guajira conlleva una violación directa de los dos componentes del derecho reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero de ellos, el derecho a una alimentación adecuada, como se consagra en el artículo 11.1, y el segundo, el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre en el artículo 11.2. Según la observación general número 12 del Comité DEX, el derecho a la alimentación adecuada se garantiza cuando toda persona tiene acceso físico y económico a alimentos suficientes y no nutritivos y culturalmente aceptables. Además, el comité establece que los estados tienen la obligación básica e inmediata de mitigar y aliviar el hambre, incluso en situaciones de desastre natural u otra índole. Primero, veamos la violación directa de los componentes de ese derecho. Con relación a La Guajira, pues tenemos que es desmedida la desnutrición infantil y la falta de acceso a alimentos por parte de comunidades especialmente indígenas guayú, debido a que el Estado colombiano no ha garantizado el nivel mínimo esencial del derecho a la alimentación. Esto ocasiona unas violaciones a varias derechos o garantías, como es la disponibilidad de alimentos, pues muchas comunidades no tienen acceso a fuentes naturales ni a sistemas de distribución funcionales. De igual manera, vulnera la accesibilidad económica y física, pues la pobreza extrema, la distancia a centros de abastecimiento y la falta de agua hacen imposible acceder a estos alimentos nutritivos. En igual sentido, a la adecuación cultural y nutricional, pues las ayudas alimentarias no siempre respetan las costumbres alimentarias de las comunidades indígenas ni garantizan calidad nutricional. Esas condiciones acreditan que el Estado no ha cumplido sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación, pues no se respeta el acceso existente cuando permite políticas o prácticas que lo obstaculizan. De igual manera, no protege frente a terceros. Es un claro ejemplo las empresas que afectan las fuentes de agua o de la tierra con autorización del Estado. De igual manera, no realiza el derecho cuando las comunidades no pueden alimentarse por sí mismas y el Estado no actúa directamente para garantizarlo. Con respecto a tu segunda pregunta sobre si es una catástrofe natural, debo decirte que no, en este momento no estamos o no se puede catalogar esta situación o esta vulneración como una catástrofe natural, sino como un incumplimiento estatal. Pues el comité aclara que incluso frente a desastres naturales, los estados mantienen la obligación básica e inmediata de mitigar el hambre y garantizar el acceso mínimo a alimentos. De tal manera que en el caso de La Guajira, la desnutrición no puede atribuirse exclusivamente a factores climáticos como la sequía o el aislamiento geográfico. La crisis persiste por fallas estructurales y omisiones del Estado, en especial la de adoptar políticas efectivas y sostenibles de seguridad alimentaria, la de proteger los recursos naturales básicos como el agua, esenciales para la alimentación, la de priorizar la atención de los grupos vulnerables y garantizar su acceso a alimentos. En consecuencia, la situación constituye una violación de una obligación inmediata y mínima del Estado colombiano,
la de proteger a toda persona contra el hambre. No es, por tanto, una fatalidad natural, sino es el resultado de una omisión estatal incompatible con el pacto. De esto se puede concluir que la desnutrición en La Guajira no es una simple catástrofe natural, sino una violación directa y continua del derecho a la alimentación y del derecho a estar protegido contra el hambre. El Estado colombiano, en este caso específico de La Guajira, al no garantizar el acceso a alimentos adecuados ni adoptar medidas inmediatas para mitigar el hambre en esta población vulnerable, incumple sus obligaciones internacionales derivadas del PIDEX y de la Observación General número 12. Muy claro. Jason, bienvenido al mínimo esencial. Profundicemos en la accesibilidad, que es el cuello de botella en La Guajira. La Observación General 12 la divide en economía y física. Respecto a la física, ¿cómo las fallas de infraestructura, el aislamiento y la falta de agua, elementos clave para la disponibilidad y la accesibilidad física, configuran una violación del derecho específicamente para los grupos particularmente desfavorecidos, como son los pueblos indígenas? Hola, muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, qué pregunta tan interesante porque aborda uno de los temas que son esenciales en esta problemática. Y es que en efecto tenemos que La Guajira tiene un problema de desactualización catastral y de instrumentos de planificación territorial, empezando por la física. De los 15 municipios que integran el departamento de La Guajira, solo uno de ellos, que es Albania, tiene actualizado su instrumento de planificación. Es decir, que el 93% de los planes de ordenamiento territorial ya cumplieron su vigencia de largo plazo y están desactualizados. Y ninguno de los 15 municipios de La Guajira cuentan con información catastral actualizada. Otro de la problemática es que hay áreas en conflicto en cuanto al uso del suelo, porque el 26% de las áreas que tienen alta relevancia ambiental, como páramos, bosques y manglares, no tienen una figura de protección legal estricta y se encuentran en conflicto de uso del suelo. Es decir, que te puede estar provocando la degradación de estas áreas o se está desaprovechando su uso cuando, por ejemplo, hablamos del agua. Y es que La Guajira es el departamento con mayor población de suelos del país, lo cual repercute en la productividad y el derecho humano a la alimentación y al acceso al agua potable. El 87,5% del área total de La Guajira, mira este dato tan interesante, tiene una alta degradación de suelos por procesos de erosión, desertificación, salinización que se le junta a las dos anteriores y compactación por su alto calor. Sí, altas temperaturas vive esa región casi todos los días del año, lo que afecta principalmente a los territorios de las cuencas de la Alta Guajira y la Baja Guajira e incluso el río Cesar, donde también se ve involucrado como un afluente importante. Respecto de la segunda pregunta que tú hacías, y es que precisamente la disponibilidad en cuanto a los particularmente menos favorecidos, como son los pueblos indígenas, tenemos que el territorio de La Guajira está, como le decía la compañera, compuesto por comunidad indígena guayú. Y es que la problemática no solamente tiene que ver con la distancia, no solamente tiene que ver con los problemas de acceso, también es un problema de institucionalidad y de gobernabilidad que viven estas comunidades. La oferta institucional impulsada desde las instituciones con pilas públicas, proyectos productivos, minutas alimentarias, por ejemplo, no tiene en cuenta el sentido y la lógica de la vida guayú, su economía propia, su alimentación propia, sus relaciones familiares y sus condiciones ambientales. Esto aunado a otro factor, y es la corrupción asociada a los intereses políticos de la región, que se disputan recursos y programas sociales, planes de alimentación escolar, proyectos de infraestructura, entre otros. Y es que la mayor parte de la población guayú que reside en resguardos de Alta y la Media Guajira, que es el 91% de la población, estas organizaciones sociales y políticas giran en torno a grupos de familia y no cuentan con la figura de cabildo indígena. Se considera que esta particularidad es uno de los principales retos que ha tenido el Estado para los diálogos, para los proyectos donde puedan existir más de 3.000 autoridades en todo el departamento. Entonces, esto es de lo más importante de estas dos preguntas que me has hecho en cuanto a la problemática de acceso a la alimentación, agua potable, estructura física y el problema de alimentación en La Guajira, que está teniendo una real problemática social y cultural en la región. Jason, gracias. Nos queda claro que el Estado ha sido un poco negligente con el tema de la accesibilidad de alimentación en La Guajira. Nos acompaña también el día de hoy Ángela. Ángela, bienvenida al podcast. Usted se enfoca en el corazón de la responsabilidad estatal, la tríada respetar, proteger y realizar. En el caso Guayú, nos vamos a enfocar, la situación de la demanda, demanda la obligación más alta de realizar o hacer efectivo. Te quiero preguntar el día de hoy, si las familias Guayú son incapaces de disfrutar el derecho por razones que escapan a su control, sequía, pobreza extrema, etcétera, el Estado tiene la obligación
directa de proveer alimentación adecuada según la observación general 12, te pregunto, ¿por qué, a pesar de las alarmas judiciales y humanitarias, el Estado colombiano no ha cumplido con esa obligación directa, violando el mínimo esencial del derecho? Hola Oscar, muy buenas noches y a todos los asistentes a este podcast. Me parece muy interesante tu pregunta. Lo primero que debemos dejar claro es que el derecho a la alimentación no es un derecho programático ni aspiracional. La observación general 12 es explícita cuando una comunidad no puede acceder por sí misma a una alimentación adecuada por razones que escapan totalmente a su control, como la sequía, la pobreza extrema o el aislamiento territorial. El Estado está en la obligación inmediata de garantizar directamente el suministro de alimentos y de agua potable. En estos casos no hay excusas, no hay cláusulas de espera, no depende de un presupuesto futuro, es una obligación del Estado inmediata. Sin embargo, podemos ver que en La Guajira esto nunca ha ocurrido. Ya no estamos hablando de un riesgo, sino de una tragedia que se ha prolongado a lo largo de los años. Hay más de 5.000 niños y niñas guayú que han muerto por desnutrición en los últimos años, de acuerdo con las cifras que nos da el Instituto Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo. Es decir, el Estado sabía, los organismos judiciales advirtieron, los informes nacionales e internacionales alertaron para la obligación de realizar, es decir, de proveer, pero esto no se ha cumplido por parte del Estado. Y no solamente lo decimos desde el enfoque internacional, pues la propia Corte Constitucional, en sentencia T-302 de 2017, declaró un estado de cosas inconstitucional, precisamente porque el Estado colombiano no garantizó el mínimo esencial del derecho a la alimentación, el agua y a la salud del pueblo guayú. Esta sentencia lleva más de 7 años de incumplimiento estructural. Así que la pregunta no sería por qué el Estado no ha podido cumplir. La pregunta es por qué el Estado ha decidido no hacerlo, aun cuando el derecho internacional lo obliga y aun cuando la Corte Constitucional ya lo declaró responsable. Esto demuestra que lo que ocurre en La Guajira no es un problema climático, es una violación jurídica continua del derecho a la alimentación que el Estado está obligado a realizar en forma directa y prioritaria. Tengo otra pregunta. Sí, dime. Bueno, va. La obligación de proteger implica que el Estado debe evitar que terceros priven del acceso a alimentos. Cuando vemos escándalos de corrupción y desvío de recursos destinados a la alimentación de los niños, dime, ¿cómo se configura esta omisión del Estado como una violación directa de su deber de proteger la alimentación, tal como lo exige el párrafo 20 de la OG 12? Claro, aquí ya no hablamos solamente de la obligación de realizar el derecho, sino que también hablamos de la obligación de protegerlo, que es igual de vinculante. Según la observación general 12, el Estado debe impedir que terceros, esto incluye contratistas, incluye empresas privadas, incluye autoridades locales o cualquier actor no estatal, que interfieran o limitan el acceso de la población a una alimentación adecuada. Eso implica que se debe tener una vigilancia, un control, sanción y prevención. Pero en La Guajira, lo que hemos visto a lo largo de los años es exactamente lo contrario. El Estado solo ha fallado en proveer los alimentos, no solamente ha fallado en proveer alimentos, sino que ha permitido, por acción u omisión, el desvío de los recursos públicos destinados a la alimentación de los niños y niñas en La Guajira. Ahí encontramos varios informes de la Contraloría que documentan contratos del programa de alimentación escolar pagados en su totalidad, pero que cuyos alimentos nunca llegaron a las rancherías. También hay investigaciones sobre contratos fantasmas que transportan agua, donde los carrotanques se pagaron, pero el agua no se entregó. Y cuando un Estado permite eso, pues no está siendo neutral. Está violando su obligación de proteger, porque la corrupción no es un fenómeno neutro, sino una forma de violencia institucional que deja consecuencias medibles. Niños muertos, comunidades sin agua, territorios sin infraestructura alimentaria. La Corte Constitucional lo dijo en el seguimiento que ha hecho. La corrupción en La Guajira no es un accidente administrativo, más que todo es un patrón estructural que agrava la crisis humanitaria y que configura una violación directa del derecho a la alimentación y a la vida digna. Por lo tanto, cuando el Estado no controla, no supervisa y no sanciona, no es solamente ineficiente, es responsable por omisión, de acuerdo al PIDESC y teniendo en cuenta la OG 12. Así que la corrupción mata. Y cuando el Estado lo sabe y no actúa, también se convierte en parte del problema y no es garante del derecho. Por último, tenemos a un gran invitado, a Nicolás Cruz Ruiz. Nicolás, para ti tengo dos preguntas. Quiero que nos aclare. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no solo denuncia, sino que exige soluciones. La Observación General 12 pide una estrategia nacional para la seguridad alimentaria. Para la primera pregunta. ¿Qué implicaría la adopción de una verdadera ley marco para la seguridad alimentaria en Colombia, como la que sugiere el comité? ¿Y cómo se diferenciaría esta de los programas sociales actuales? ¿Qué papel jugaría en el establecimiento de referencias verificables que permitan la rendición de cuentas?
Esa pregunta es interesante y entonces debemos empezar por identificar qué implicaría la adopción de esta ley marco. Recordemos que esta ley marco lo que haría es crear un marco jurídico vinculante que permita constitucionalizar ese derecho humano a la alimentación adecuada según el artículo 11 del PIDESC, declarando, por supuesto, el hambre como una prioridad nacional a erradicar, no sé, podemos ponerlo, ya que hablamos de un plan a 2030. ¿Esto qué permitiría? Pues crearía una autoridad nacional coordinadora multisectorial, permitiría también crear un sistema de vigilancia con alertas tempranas y, por supuesto, pues requiere de participación ciudadana obligatoria. Además de ello, pues con respecto a la diferencia existente entre la creación de una ley marco con los programas actuales, como por ejemplo la Red de Seguridad Alimentaria, el programa Hambre Cero, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues vemos que estos programas son asistencialistas, es decir, que al ser asistencialistas dependen específicamente de presupuestos anuales, discrecionales y temporales, que pueden cortarse o pueden ser limitados por algún tipo, no sé, de adversidad política. Mientras que si creamos una ley marco o implementamos una ley marco, empezamos a combatir esta problemática de manera estructural y permanente, justiciable, ya que entra a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. Es decir, se pueden interponer tutelas, acciones de cumplimientos, entre otros mecanismos constitucionales que permitan sancionar el incumplimiento y, por supuesto, no retardar o limitar la aplicación de este programa. Hablemos de la justicia. En la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual declaró un estado de cosas inconstitucional por la violación de los derechos en La Guajira, te pregunto, ¿cómo se relaciona esta sentencia con la necesidad de que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales adecuados y cómo presiona el Estado a cumplir con las obligaciones establecidas en la Observancia General número 12? Bueno, esta sentencia es importante porque ejemplifica cómo las víctimas de las familias guayú, esas familias marginadas allá en el norte de nuestro país, utilizan mecanismos constitucionales como la acción de tutela, recordemos que es una sentencia T, una sentencia de tutela, para exigir esa protección inmediata ante un derecho fundamental. Esto garantiza, por supuesto, ese acceso efectivo a la justicia, permitiendo la interposición de demandas colectivas contra omisiones estatales. Sin esto, grupos vulnerables quedarían pues desprotegidos, violando plenamente el PIDESC, que ha sido ratificado por Colombia, y asimismo pues la Corte ordenó remedios estructurales como esos planes multisectoriales de los que estábamos hablando, haciendo derechos justiciables y no solo declarativos. Ahora, con respecto a la presión al Estado para cumplir con ese objetivo general 12, la observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales detalla obligaciones del derecho a la alimentación, como por ejemplo, respetar, proteger y cumplir. Cuando hablamos de respetar, pues alude a no interferir. Cuando hablamos de proteger, es contra terceros. Y cuando hablamos de cumplir, es facilitar el acceso y proveer cuando sea necesario, priorizando a estas familias o estos sectores vulnerables. La sentencia, por supuesto, T-302 presiona al Estado para declarar ESI, es decir, emergencia, obligándolo a medidas concretas como las alertas tempranas y, por supuesto, la participación indígena alineadas con esos objetivos generales 12. Incluye además el monitoreo judicial y sanciones por incumplimiento, transformando obligaciones internacionales en nacionales. A 2025 hay avances parciales, sin embargo, persisten algunas fallas en la implementación. En conclusión, esta sentencia no solo empodera a víctimas con justicia accesible, sino que fuerza al Estado a erradicar el hambre estructuralmente, cumpliendo ese objetivo general 12 del que estábamos hablando. Bueno, agradecemos profundamente a nuestros analistas por desmenuzar este tema. La violación del derecho a la alimentación en La Guajira es la violación de un principio fundamental, que para este caso sería la dignidad humana. Esperamos que este debate sirva para entender que la solución no es la caridad intermediatamente, sino el cumplimiento estricto de las obligaciones jurídicas definidas en la Observación General número 12. La exigencia de la obligación a realizar y la obligación de proteger es para el pueblo guayú una exigencia de vida. Gracias por sintonizarnos. Hasta un próximo episodio del Mínimo Vital Esencial.